El anime comienza cuando Lin corre desesperada por un bosque nevado huyendo de unas feroces bestias hambrientas. Cuando lograron alcanzarla, ella quedó herida y acorralada en medio de la jauría hasta que cayó una lanza, advirtiendo que tal vez la ayuda estaba cerca. Desde lo alto de la colina se acercó un grupo de hombres montando bestias lobo y eran liderados por Xiong Ban, el joven maestro de la tribu Abrazo del Oso. Los subordinados alardearon que su líder acabaría con las bestias mientras Lin observaba asombrada al hombre usando una técnica de invocación estelar con la que atacó lanzando cristales de hielo que congelaron a todas las bestias al instante. Durante un extraño sueño, Ban observó a una mujer llamándolo de forma afectuosa y asegurando que se convertiría en su esposa, por eso le pidió que lo esperara. Pero él, sin entender nada, despertó de repente alarmado al descubrir que había estado apretando el cachete del general Xiong. El general preguntó qué iban a hacer con la chica que salvaron, ya que estaba tan delgada que ni siquiera servía para alimentar a sus lobos. Lin se encontraba en una especie de palacio donde notó que las lámparas mágicas debieron haber sido pulidas por cultivadores del reino humano, lo que significaba que Ban era realmente rico, y cuando pudo observar mejor su rostro, también se sonrojó admitiendo que era demasiado apuesto, y por un segundo él pensó lo mismo de ella, ordenando que le dieran un sillón donde sentarse. Luego de asegurarle que sus hermanos menores que la acompañaban también estaban a salvo, se burló porque todos eran demasiado débiles, y a pesar de la humillación, ella tuvo que contar que solo llegaron hasta allí buscando a un pájaro espíritu para obtener el núcleo y usarlo como cura para los ancianos de su clan. Ban aseguró que tenía muchos y podía darle uno, pero Lin no debía emocionarse demasiado rápido, porque a cambio, Ban exigió que uno de ellos se quedara como su sirviente durante 6 años. Como confirmaron que sería imposible obtenerlo por su cuenta, Lin no tuvo otra opción y propuso que se quedaría ella misma para proteger a sus hermanos menores de secta. Resulta que sus hermanos también habían ofrecido quedarse ellos mismos, pero en ese momento Ban ordenó que le entregaran la cura y llevaran a los menores a un barco con destino a su tierra natal. Ban pensó que Lin era un poco ingenua pero valiente y comenzó a interrogarla. Ella contó que se unió a la secta de la luna llena desde hacía 30 años. Ban se burló porque era una cuarentona de un clan pequeño y tal vez eso explicaba un poco el por qué eran tan débiles. Entonces ella se defendió diciendo que de acuerdo a su maestro, los cultivadores podían vivir miles de años, por lo que ella seguía siendo joven. Pero Ban la detuvo analizando que los principales caminos de cultivo del reino humano eran el espirituales y físicos. En el caso de ella, el chi de su sangre era muy débil, no sabía volar y todavía ni siquiera había alcanzado el nivel para considerarse un cultivador inmortal. Lin se cansó de que la llamaran débil, preguntando entre lágrimas si realmente era tan patética. En realidad tenía décadas sin avanzar para nada en sus entrenamientos, y una recién llegada incluso estaba coqueteando con su maestro mientras ella misma le hacía daño a sus hermanos de secta. Ban se asombró tratando de calmarla luego de haberse burlado tanto, que provocó que se pusiera a llorar como un niño pequeño mientras se lamentaba por no haber decidido casarse como alguien normal, sino que tomó el camino del cultivo y la inmortalidad, pero no le dio resultados. Ban le pidió ayuda al general y él simplemente le ordenó a un guardia que la consolara, pero el soldado se quejó de estar cansado y de que Lin era tan delgada que ni siquiera tenía buen cuerpo. Ahora la chica pensó que era mejor no seguir viviendo, hasta que Ban intentó animarla explicando que todos tienen altos y bajos en la vida, y aunque no sabía si podría mejorar como cultivadora, mientras le fuera útil como su sirvienta, nadie se atrevería a menospreciarla. El general explicó que su maestro era el más joven sacerdote estrella superior en la tierra salvaje del norte. Cuando la admiración de la chica pareció aumentar demasiado, Ban procuró mantener una distancia prudente, pero ella volvió a asustarse cuando el maestro la llevó a sus aposentos privados y lo peor es que ni siquiera dejó que sus lacayos los dejaran a solas. Entonces ella aceptó que estaba dispuesta a entregar su cuerpo para agradecerle y simplemente se lanzó en la cama para que hiciera lo que quisiera con ella. Solo que todos quedaron confundidos pensando que trataba de aprovecharse del maestro, así que le ordenaron que se colocara la ropa de nuevo y que simplemente tocara la mano de Ban. Pensando que se trataba de un ritual de su tribu, Lin se acercó con cuidado mientras los demás también observaban ansiosos. Por un segundo el contacto creó una luz mágica, pero al final Ban quedó electrocutado en el suelo. Luego de recuperarse observó a unas lindas chicas que le coqueteaban y él se quedó muy frustrado porque en realidad tenía un problema para tocar a las mujeres. Entonces se sentó a meditar dejando que Lin se sentara cerca, pero no le dejó preguntar sobre lo ocurrido.
Luego unos lacayos le llevaron unas cosas para ponerse cómodo y aprovechó de explicar que necesitaba de ella para probar las teorías de cultivo del reino humano. En el fondo, deseaba ir al reino humano para encontrar una cura a su enfermedad. Por la noche le pidió a Lin que dibujara un mapa completo del reino humano y, como si no fuera lo bastante complicado, al mismo tiempo comenzó a criticar los defectos de algunas técnicas que ella le había explicado. Aunque al principio estaba enojado, luego lo escuchó hacer un montón de hipótesis interesantes y demostró una buena agilidad para crear talismanes, por lo que a ella le dio vergüenza mostrarle los suyos. Van hablaba de cosas tan complicadas que ella pidió tiempo para repasar sus libros, así que él le pidió ayuda para dormirse rápido, y ella aprovechó de pellizcarle la mano mientras era electrocutado y admitió cuánto lo detestaba. Como estaba tan celosa, en lugar de irse a descansar, decidió estudiar para no ser superada por un novato, y se quedó dormida olvidando que debía levantar a su maestro al amanecer. En cambio, fue él quien la despertó a ella, y no tuvieron tiempo de discutir cuando de repente Van comenzó a absorber una enorme cantidad de energía espiritual a pesar de que apenas había pasado por su primera sesión de meditación para aprender cultivo. Aún así, su extraordinario talento tendría consecuencias y terminó vomitando sangre, pero Van mantuvo la calma, sentándose a analizar si tal vez el cultivo era afectado por su habilidad estelar. Entonces tuvo una comunicación astral inesperada con su madre, la dama Kang Sue, la cual le preguntó por qué deseaba practicar cultivo, y él le explicó que le llamaba la atención cómo desarrollaban por igual la energía física y el espíritu para cultivar la divinidad y obtener una larga y próspera vida. Sin embargo, su madre le aclaró que para ellos, la vida estaba determinada por el destino, y cambiarlo era una ofensa para la Señora de las Estrellas. Van confesó que no quería que su enfermedad afectara a la tribu, pero su madre le dijo que no debía preocuparse, aunque se lamentaba por su enfermedad. Entonces Van le pidió que al menos le concediera un hermano menor junto con su padre, y ella, sonrojada, le explicó que era difícil para ella tener otro regalo del cielo luego de convertirse en sacerdote mayor del sol. Tal vez por eso la convenció de apoyarlo, dándole permiso de practicar las técnicas del reino humano. Lin pudo ver cómo el poder Van aumentaba y aparecía un artefacto en su pecho que le colocó su madre para que el Templo de las Estrellas no se diera cuenta que estaba practicando cultivo, sino hasta cuando ya fuera tan fuerte que no podrían hacer nada contra él. Después de eso, Van visitó a su abuela para preguntarle por el regreso de su padre, y la anciana contó que todavía tenía asuntos que resolver, y en el camino para convertirse en líder, Van debía luchar contra Bestia de 300 años, respaldada por Thorn, pero que no debía preocuparse porque había ordenado que hirieran a la bestia antes de la pelea. Van aprovechó para contarle a su abuela que había encontrado un método para curar su enfermedad, y ella le pidió que tuviera muchos hijos. Al otro día se alistó con la ropa de guerrero y desfiló por la tribu por el camino hasta donde habían apresado la bestia con la que debía pelear. Luego de liberarla, lo dejaron solo para que se encargara por su propia cuenta. Sin embargo, justo cuando iban a comenzar, notaron que desde el cielo se estaba acercando una estrella fugaz que la abuela reconoció como la bendición de la Señora de las Estrellas. Lo que no entendían era la razón por la cual decidió caer cerca de su tribu como un meteorito. Van quedó rodeado por la cortina de humo que dejó la explosión, y en el interior algo aplastó a la bestia y mostró una silueta gigantesca, revelando que se trataba de una especie de demonio escalofriante. En el templo de la dama Kang Sue, una lacaya comunicó que no podían evitar la bendición de la Señora de las Estrellas, porque era la normal en la tierra salvaje del norte, y ellas mismas como sacerdotisas del sol no debían intervenir. Lin tembló de miedo al reconocer a la criatura infernal como Chuhuai. La bestia come hombres antigua de miles de años. Sin entender por qué razón se encontraba allí tan temible criatura, todos se alarmaron cuando comenzaron a caer bolas de fuego sobre la tribu. Entonces Van les pidió que mantuvieran la calma y le ordenó al general Xiong que iniciaran el plan de evacuación correspondiente. El general Xiong se asombró observando cómo su maestro pretendía luchar solo contra la bestia para darles tiempo de escapar. Aunque Van era evidentemente poderoso, su ataque no le hizo ni un rasguño a la criatura. Como no podían hacer más nada, el general inició la evacuación dejando claro que no debían dejar a nadie atrás. Van utilizó una de sus mejores técnicas para intentar detener a la bestia, y por un momento pareció funcionar, pero en realidad el monstruo centró su atención en los civiles que estaban huyendo para dirigirse a ellos. Van se acercó directamente a sus ojos para distraerlo y decidió intentar atacar desde lo alto del cielo.
Mientras tanto, Lin ayudaba a evacuar a las personas cuando notó a unas sacerdotes idolatrando a la bestia enviada por la Señora de las Estrellas. Ella se enfureció porque Van arriesgaba su vida mientras ellos oraban. Entonces llegó la abuela explicando que las bestias que caían del cielo eran consideradas una bendición, a pesar de que causaban destrucción en las tribus, y le pidió a Lin que la ayudara a acercarse, porque era la única que podía ayudar a Van, el cual estaba realizando un ritual en ese momento para invocar una lanza de hielo gigantesca. Van se preguntó si tal vez enviaron a esa criatura para destruirlos porque él había ayudado a otras tribus rompiendo el equilibrio de su tierra, pero no tenía tiempo de pensar en eso, sino en una forma de derrotar a la bestia, la cual dejaba un río de lava en cada paso que daba, por lo que su lanza de hielo se derretiría antes de acercarse y para colmo comenzó a escupir sangre llegando al límite de sus fuerzas. Aún así, no se rindió, ideando un plan para usar el viento y el hielo al mismo tiempo, provocando que la lanza cayera como si se tratara de una estrella fugaz. Por eso su abuela quedó admirada al ver una técnica única que su nieto acababa de inventar gracias a sus extraordinarias habilidades. Entonces la anciana le pidió a Lin que le enviara un mensaje a su nieto diciendo que lo había hecho muy bien. Luego avanzó por su cuenta orándole a la Señora de las Estrellas y pidiéndole perdón por lo que estaba a punto de hacer, ya que utilizó una habilidad asombrosa con la que consiguió que la bestia se hundiera poco a poco en la tierra de forma que no pudiera esquivar el ataque de Wu Wong, sino que terminó siendo consumida por una enorme explosión que solo dejó un gigantesco iceberg de hielo. Como la anciana usó todas las fuerzas que le quedaban, cayó débil en los brazos de Lin y le preguntó si había deidades en el reino humano, pensando que debía ser un buen lugar porque allí no vivían con miedo a los dioses. Durante el funeral, Lin le entregó el mensaje a Van, donde la anciana también le pidió que no se culpara a sí mismo ni a los sacerdotes que durante años no habían sido capaces de oponerse a la voluntad de la Señora de las Estrellas. Además, le mandó a decir que la tierra salvaje del norte era demasiado pequeña para su gran talento. Van simplemente hizo 3 reverencias y se fue de allí sin decir nada. Cuando llegó al lugar donde a duras penas habían logrado dejar enterrada a la bestia para inmovilizarla, de repente tuvo una comunicación espiritual con su madre y aprovechó para preguntarle de qué se trataba realmente la bendición de la Señora de las Estrellas. En la antigua batalla de los dioses, el Palacio Celestial dividió las tierras y el premio de la Señora de las Estrellas fue la tierra salvaje del norte. Por eso los otros 8 dioses no podían invadirla. Pero la Señora de las Estrellas fue gravemente herida durante la batalla y necesitaba dormir dentro del límite estelar para recuperarse. Preocupada de que alguien se hiciera demasiado fuerte mientras ella descansaba, creó a los 7 sacerdotes del sol, dándoles técnicas de invocación estelares para controlar el territorio, y cuando la Señora de las Estrellas sentía que alguna tribu era lo suficientemente fuerte como para unificarse con todas las demás, decidía enviar a una bestia monstruosa para eliminarlos antes de que se volvieran una amenaza. Van entendió que mientras una sola tribu se hiciera fuerte rompiendo el equilibrio entre todas, eso desencadenaría automática la bendición de la Señora de las Estrellas que seguía durmiendo para sanar sus heridas. Sin embargo, si todas las tribus se hacían fuertes al mismo tiempo, tal vez así no se activarían las alarmas de la diosa. La dama Kang Shui le advirtió a su hijo que todavía era demasiado débil para planear algo en contra de la Señora de las Estrellas, pero él ya estaba planeando una estrategia para resistirse. Más de 1000 personas perdieron la vida. Aunque nadie le echó la culpa a Van porque la amenaza superó su fuerza con creces, él aprovechó la oportunidad para abrirle los ojos a su gente, contándoles que en realidad, la Señora de las Estrellas enviaba a una pequeña bestia que representaba lo más mínimo de su poder y la usaba para probar las habilidades de la tribu más fuerte de todas cada 100 años. Si la intención de su diosa era que se hicieran más fuertes para poder proteger el mundo que ella tanto amaba, ¿cómo es que no podían compararse con la criatura más débil que ella podía enviar? Con eso los convenció de que hasta ese momento su debilidad era un insulto para la diosa y los hizo entender que debían luchar contra las bestias en lugar de aceptar que los destruyeran. Luego Van envió un mensaje para contactar a las poderosas tribus que tenían contacto con los sacerdotes solares mayores para ofrecerles valiosas armas a cambio de que los ayudaran a combatir contra la siguiente bestia, porque de ahora en adelante, Van no pretendía dejarse intimidar por la voluntad de la Señora de las Estrellas. Mientras tanto, la dama Kang Shui acababa de rebelarse contra las sacerdotisas, pero fue capturada antes de escapar. Quien la atrapó fue Qingluan, la cual no debía ser tan poderosa, pues en realidad estaba siendo poseída por la Señora de las Estrellas.
Aún así, Kang Sue logró liberarse y atacó a Qingluan, haciendo que la diosa se sorprendiera por su inmenso poder y con eso confirmó que no era una persona normal. Pero antes de reconocerla, el cuerpo que poseyó quedó congelado. Mientras tanto, Kang Sue reveló que había servido a la Señora de las Estrellas toda su vida, pero prefería proteger a su familia. Por eso declaró que su secta ayudaría a las tribus a combatir y todas sus sacerdotisas la apoyaron sin dudar. Los clanes más poderosos ya se habían reunido y todos estaban felices por las armas que le habían obsequiado. Entonces Ban procedió a explicarles el plan para derrotar a la bestia atacando sus puntos débiles. Su padre, Xiong-Han, también fue al lugar para tomar venganza, pero no pudo hacerle ni un rasguño a la bestia y se burlaron de él. El jefe de la tribu Granola del desierto también fue derrotado por una bola de fuego. Ambas tribus unieron fuerzas atacando con todo su poder para causar el mayor daño posible mientras Ban preparaba el siguiente ataque desde el cielo. Cuando la bestia comenzó a desenterrarse, le cayó encima un enorme iceberg de hielo causando una explosión y dejando un escudo que ocasionó que la bestia se quemara con sus propias bolas de fuego. Igualmente, no sería fácil vencerla. Lo siguiente que prepararon fue una artillería de ballestas, esperando que la bestia liberara parte de su cuerpo para atacarla con cientos de flechas unas tras otras hasta vencerla. En la noche, Xiong-Han visitó el cuerpo de su difunta madre y felicitó a su hijo por la gran hazaña que había planificado. Luego, Xiang-Tan, el joven maestro de la tribu de la Ola, presentó a su hermana menor que estaba perdidamente enamorada de Ban. Entonces procedió a contarle la historia del héroe de su tribu, Kuafu, el gigante que deseaba capturar al sol, diciendo que, a pesar de no haber logrado su objetivo, se convirtió en una leyenda. Por eso Xiang-Tan también quería hacer algo importante para pasar a la historia. Ban tuvo que evitar burlarse de él por sus altas expectativas, tratando de expresar su admiración hasta que fueron interrumpidos, ya que al parecer estaba ocurriendo algo extraño con la bestia. Ban recordó que en la leyenda de Kuafu, su cuerpo se convirtió en montañas y su bastón en un bosque de melocotones. En el caso de la bestia, había dejado cientos de valiosos cristales de piedra estelar. Gracias a eso, Xiong-Han pensó que Ban tenía razón al decir que debían eliminar a la bestia para recibir la verdadera bendición de la Señora de las Estrellas. Ban no podía creer que su mentira se volviera realidad. Sin embargo, le advirtió a su padre que no podían quedarse ellos solos con ese tesoro, recordando que las tribus debían crecer juntas para no provocar que enviaran otra vez una bestia. Para no romper el equilibrio, ordenó enterrar otra vez los cristales y su padre pareció estar de acuerdo con su sabia decisión. Esa noche, el general Xiong contó que la tribu de pelo largo tuvo un conflicto con su propia tribu en las fronteras, aunque se resolvió sin problemas. Tenían tantas disputas que el general deseaba darles su merecido, hasta que Ban le recordó que buscaban mantener la paz. Por otro lado, los sacerdotes habían informado que una supuesta dama de las estrellas estaba reclutando a los sacerdotes en su secta, y era preocupante que se hiciera demasiado poderosa, pero Ban sabía que se trataba de su madre. Lin acababa de salir de darse un baño, y Ban no pudo evitar percibir el delicioso aroma de las hierbas que lo hicieron sonrojar. Por otro lado, Lin le mostró un libro que había conseguido en el mercado con información del camino demoníaco. A pesar de contradecir sus creencias, se había demostrado que eran similares y solo se oponían sus filosofías. Lin tuvo que pagar muchísimo dinero a cambio de ese libro tan importante. Sin embargo, cuando Wu Wong lo abrió, descubrió que había sido estafada y se lo regresó dejándola a solas para que lo viera ella misma, descubriendo que en realidad se trataba de técnicas íntimas para practicar en pareja. Durante el banquete de celebración no paraban de decir lo bueno que era Ban como guerrero y líder. Sin embargo, la enfermedad que le impedía tocar a las mujeres era un gran problema. Lo peor es que ni siquiera conocían la causa y de esa forma no podría tener un heredero. Entonces, Xiong-Han tomó a su hijo con la convicción de hacerlo disfrutar con una mujer esa misma noche, contando que él se casó muy joven y por eso no había tocado ni la mano de ninguna dama. El problema fue que no se dio cuenta de que su esposa había llegado repentinamente, escuchando cómo su esposo estaba un poco arrepentido de no haber disfrutado su juventud. De nada sirvió que pidiera guardar el secreto cuando Kang Sue lo dejó congelado como castigo y él trató de explicar que solo quería curar a su hijo. Ban le suplicó a su madre que lo liberara para proteger su dignidad como líder de tribu, y ella aceptó, permitiendo que Xiong-Han mostrara las jaulas de las esclavas que compró en el mercado. Sin embargo, cada una era de una especie diferente, con el fin de probar si podía mantener el contacto con alguna de esas mujeres. Incluso había una que parecía un mono gigante.
Van se vio obligado a tocar a cada una soportando los terribles choques eléctricos mientras toda la tribu le daba apoyo moral para que no se rindiera. Cada vez que se desmayaba lo despertaban una y otra vez ante la mirada dolorida de sus padres. Entonces decidió dejar de probar, hasta que descubrió a una mujer de un clan de brujas y ordenó que la dejaran como su sirvienta. Sin embargo, Kang Sue notó de inmediato que había algo extraño en esa mujer, pero no tenía forma de demostrarlo por el momento. Cuando la mujer empezó a trabajar como sirvienta, resultó que una bruja estaba controlando su cuerpo y trató de atacar a Van por la espalda. Por suerte, Lin llegó en ese momento y le avisaron que la nueva sirvienta se quedaría con ella, así que se la llevó para ponerla cómoda. La verdad era que Van podía observar todos sus movimientos a través de una esfera de cristal. La bruja que controlaba a la esclava estaba molesta por la actitud demasiado agradable de Lin y quería eliminarla, hasta que la vio realizando una técnica de cultivo y entendió que no era una debilucha sin poder. Lin comenzó a hacerle un montón de preguntas acerca de la tierra de las brujas de donde provenía, e incluso preguntó por la habilidad de controlar a las personas como marionetas. Por eso la bruja pensó que la habían descubierto, pero Lin se hacía la tonta tratando de hacer que se declarara culpable por su propia cuenta. Cuando Lin vio una marca en su espalda, recordó que la había visto en un pergamino y comenzó a buscarlo enseguida. La bruja se asustó entendiendo que ninguna de esas personas era ordinaria y el maestro ya debía estar buscando su escondite en ese momento. Así que decidió escapar al mismo tiempo que atacó a Lin, la cual no pudo defenderse, y al final la sirvienta quedó congelada por la habilidad de Van, que volvió a burlarse de Lin otra vez porque era demasiado débil. Entonces Van creó una especie de constelación con forma de mujer que lanzó una flecha que se dividió golpeando varias zonas del bosque donde se encontraba la bruja, con lo que logró atraparla a ella y sus lacayos. Para salvar su vida, la bruja reveló que eran mercenarios contratados por la tribu Pelo Largo. La bruja también trató de seducirlo, pero sus trucos sucios hicieron que Van ordenara su ejecución sin piedad alguna. Lo peor de todo era que debía tomar cartas en el asunto contra la tribu de Pelo Largo, que se declaró su enemigo, y para no romper el equilibrio ni perturbar la paz, los atacarían con ayuda de las demás tribus, de forma que los miembros de la tribu Pelo Largo se dividirían entre todos ellos para no ser liquidados. En otro momento, Van volvió a soñar con la extraña mujer que lo llamaba afectuosamente, solo que en esa ocasión ella le mordió el cuello y dijo que ya no lo haría esperar por mucho tiempo. Van pensó que tal vez esa mujer era la culpable de su enfermedad, pero por el momento se centraría en su misión de infiltrarse en un mercado para conseguir información. Para eso decidió entrar completamente solo y disfrazado de un hombre borracho y con mucho dinero. Mientras esperaba decepcionado en un restaurante porque no encontraba dónde divertirse, vio a un grupo de cultivadores buscando alojamiento, y entre ellos estaba la cultivadora Lin, que se parecía mucho a la mujer de sus sueños. El grupo entró a ese mismo lugar y con ellos iba el maestro Suo Dong, el mismo que había entrenado a Lin. De hecho, estaba conversando acerca de visitar la tribu del oso ya que estaba preocupado por su discípula, al igual que algunos de sus hermanos de secta, que comenzaron a decir cosas horribles del joven maestro de la tribu, sin imaginar que esa persona los estaba escuchando, y se preguntaba cómo surgieron esos rumores de él. Entonces, centró su atención en Ling, notando que incluso en ese momento no dejaba de acumular energía practicando el cultivo. De repente, Ji-mo llegó haciendo una entrada exagerada por la ventana y a la mayoría de los presentes pareció que le caía mal, menos al maestro Suo Dong, que lo invitó a sentarse a su lado, pero lo rechazó y se sentó con Van tratando de socializar y pidiéndole un poco de su bebida para probar. Ji-mo ofreció una bolsa de dinero y le habló por telepatía pidiendo que lo ayudara a buscar la compañía de una belleza en ese lugar, pero en realidad Van tampoco conocía la zona. Entonces le preguntó a cuál tribu pertenecía ya que tenía asuntos con las dos tribus humanas de la Tierra Salvaje del Norte y ofreció otra bolsa de dinero. Sin embargo, Van dijo en voz alta que no podía aceptar su dinero, ni ayudarlo a conseguir bellezas o llevarlo a su tribu, de forma que todos escucharon enojándose. Ji-mo se levantó conservando su dignidad y alegando que podía divertirse siempre y cuando no afectara la misión. Aún así, no pudo evitar que lo regañaran por deshonrar el nombre de su familia y tuvo que disculparse. Cuando se fueron, Van no tuvo oportunidad de avisarles que iban en la dirección equivocada y cuando regresó le preguntó a Lin si no se sentía incómoda con ellos. Aunque ella dijo que estaba agradecida por el trato, Van igual le pidió que se mantuviera arreglada, sabiendo que en cualquier momento podría recibir una visita inesperada.
De hecho, en cuanto el jefe de la tribu de la ola corrió a los cultivadores, llegaron a la tribu del oso donde Lin los recibió luciendo tan bien que su maestro casi no la reconoció. Su Odón preguntó si se había aprovechando de ella con intenciones de llevársela al reino humano, pero Lin aclaró el malentendido mostrando lo bien que la cuidaban. El discípulo Wang Lin habló descaradamente sobre las manipulaciones que le hicieron para que hablara tan bien, ofendiendo a los que lo escucharon y estuvieron a punto de hacerlos pagar por eso. Jimo le recordó que fuera cortés tomando en cuenta que estaban allí para pedir un favor, así que pidió disculpas en su nombre para después pasar a conocer a Van, el cual estaba analizando su aura a través de una esfera de cristal con la que pudo descubrir que el corazón de Wang Li era realmente negro. Ling hizo una entrada magistral seguida de sus compañeros que observaban todo con curiosidad, menos Wang Lin, a quien interceptaron en la entrada aterrándolo de miedo con una sonrisa siniestra. Jimo fue quien explicó sus intenciones de formar una alianza, pero no se esperó que Van revelara jocosamente que él era el mismo hombre con quien habló en el restaurante. Entonces pasaron a compartir una comida donde Ling confirmó que el joven maestro de la tribu era muy diferente a los rumores. Jimo por fin la presentó a ella como la cultivadora más talentosa en 100 años. El objetivo de su visita estaba relacionado con la guerra que podía empezar contra el Palacio Celestial. A falta de materiales para la lucha, deseaban comprar toda la producción minera de la tribu Ola Grande y la tribu del Oso por 300 años. Lo más absurdo era que pedían un descuento porque estabilizarían el mercado, pero Van pidió más bien un pago extra por el derecho exclusivo de compra, y cuando Wang Lin trató de apelar a su moral porque debían ayudarse entre humanos, Van le recordó que en esas tierras todo estaba bajo la supervisión de la Señora de las Estrellas, y por eso no era tan sencillo ayudar al reino humano. Ling preguntó si él tenía derecho a tomar esa decisión y por eso el general Xiong se levantó furioso aclarando que Van tenía la autorización de su padre, el líder, que su madre era la líder de los sacerdotes y todos los herederos de las tribus eran sus amigos, por lo que debían guardarle el debido respeto. Van exigió que el superior que los acompañaba se presentara en persona, y aunque la mayoría no tenía ni idea, Jimo sacó una grulla de su brazo que voló posándose en el suelo y se transformó en la anciana Jin, que se había mantenido ocultado todo el tiempo, y le pidió disculpas por no dar la cara desde el principio. Aún así, los cultivadores se fueron sin haber llegado a un acuerdo, porque Van solamente quería ponerlos a prueba y dar tiempo para crear un consorcio de minerales para llevar un control sobre los precios de minerales de varios clanes para que todos se enriquecieran en equilibrio. Sin embargo, Jimo, que fue encontrado tirado en el suelo luego de una explosión. Al despertar, el sumo sacerdote revisaba sus heridas y al estar fuera de peligro los dejó solos, y Jimo contó que luego de irse entraron al bosque de tierras sangrientas buscando una feroz bestia de 1000 años, pero antes de que se dieran cuenta, ya la bestia había eliminado a 2 de sus acompañantes y los atacó directamente. Trataron de defenderse, pero la criatura no solo era poderosa, sino también muy temible. Sus habilidades fueron inútiles y comenzaron a ser derrotados uno por uno, hasta que la propia Ling atacó permitiendo que otros 2 sujetaran a la bestia, pero igual se liberó fácilmente y los ataques de Ling tampoco le hicieron daño. Cuando la bestia capturó a Ling, la anciana Jin por fin atacó derrotándola de un solo golpe, pero volvió a despertar, así que las mujeres escaparon dejando que los hombres la distrajeran. Cuando fueron atacados, Wang Lin fue herido protegiendo a Jimo, lo cual fue inútil porque también lo lastimaron a él, y como último recurso usó un artefacto familiar con el que logró librarse de la bestia y salir con vida, a diferencia de Wang Li que no pudo salvarse. Van decidió creerle por el momento, a pesar de que parecía sospechoso, y cuando Jimo decidió irse en medio de la noche, lo detuvieron para ofrecerse a acompañarlo. Como agradecimiento, Jimo dijo que le obsequiaría un anillo que parecía simple, pero cuando Van lo examinó, fue transportado a un lugar con armarios llenos de ropa de mujer. Así que lo rechazó, y fue entonces que Jimo se disculpó recordando que era un regalo que preparó para las damas, aunque en realidad parecía que era para su uso personal, y no pudo negarlo cuando Van ofreció darle algunas de faldas de cuero de su tribu. Entonces salieron juntos a buscar a los sobrevivientes en estado de alerta por un posible ataque. Van encontró a Ling y decidieron separarse para buscar por otra parte a la anciana Jin. Sin embargo, todo era demasiado sospechoso, por lo que todavía no confiaban del todo en Jimo, el cual tenía miedo de acercarse a Ling porque podía tratarse de una trampa. Entonces vio a la anciana Jin y la ayudó a cargar a Wang Lin, que estaba muy herido. La anciana confesó que el núcleo dorado de Ling había sido destruido y luego de distraer a la bestia, no encontró a más sobrevivientes.
Solo quedaba salvar a Ling, pero al acercarse vieron a Van amenazarla con su arma y después se burló diciendo que era una broma. Sin embargo, de repente se acercó un hacha volando contra la anciana y enseguida apareció el general Xiong sujetando a Jimo para llevarlo con ellos, porque se había dado cuenta de que la persona más sospechosa de todas era la anciana Jin. Al parecer ella necesitaba quitar los oponentes en el camino para que Wang Lin fuera más importante y conseguir un matrimonio por conveniencia con Ling luego de que todos los posibles candidatos fueran eliminados por la bestia y él fingiera salvarla. Además de eso, Van sintió el rastro de una bestia en el interior de Wang Lin y cuando trató de revelarlo con su poder, la anciana usó una técnica para provocar que una bestia se acercara a ellos, así que le ordenó al general Xiong que se encargara mientras ellos enfrentaban a la anciana. A pesar de que la anciana Jin tenía un poder temible, Van aseguró que podía encargarse, y justo cuando Jimo comenzaba a admirarlo por eso, en realidad lo que Van hizo fue pegar un grito al cielo pidiéndole ayuda a su madre. La anciana se sintió confiada de ganar hasta que recibió un ataque desde el cielo que la dejó confundida sin entender lo que estaba pasando. Solamente sabía que debía tener cuidado de Van. Mientras Van sanaba a Ling, el general combatía contra la bestia de una forma que él mismo parecía un demonio. Mientras Jimo trataba de acabar con la anciana, de repente Wang Lin sanó sus heridas y transformó su cuerpo en el de un monstruo mientras pedía que le devolvieran a la señorita Ling. Entonces sacó un artefacto con una gota de sangre con la que parecía que iba a usar una habilidad. Así que Van lo distrajo para que se cayera al suelo, y eso provocó que se liberara todo su poder por el bosque. Van reconoció que debía tratarse de la sangre de la poderosa bestia Qi-Yong-Qi. Con razón, Wang Lin terminó tan enojado al perder algo tan difícil de conseguir. Pero Van no se dejó intimidar, pues había inventado una técnica que combinaba lo aprendido del reino humano y del poder de las estrellas para crear unas esferas de cristal que hicieron explotar todo en pedazos. Jimo también había derrotado a la anciana Jin, y para cuando Ling despertó, el general regresó sin tener cuidado cubriéndola de la asquerosa sangre de la bestia, por lo que la señorita se desmayó del asco. Luego de agradecer por haberlos salvado, Jimo decidió volver al reino humano explicando que allá tenían píldoras curativas que los ayudarían a sanar muy rápido. Van sintió interés por esa gran medicina, pero no lo pidió gratis, sino que las cambiarían por los minerales trabando un trato beneficioso para ambos. Van iría él mismo al reino humano, y para demostrarle al general que no debía preocuparse de que alguna mujer lo hiciera desmayarse, le pidió a Lin que lo tocara, y de repente un aura protegió su cuerpo gracias a una técnica que acababa de inventar. Xionghan también estaba preocupado por su hijo, pero simplemente le entregó una espada ya que era más común que la usaran en el reino humano y le dijo que todo estaría bien siempre que regresara a salvo. Durante el viaje en barco, Jimo habló con una proyección astral de su maestro, el mayor Chu Mu, y hablaron sobre lo peligroso que podía ser Van cuando ya era tan poderoso a tan corta edad, y por eso lo mejor era informar a las sectas. Cuando Jimo se quedó solo, resulta que Ling lo había escuchado y le reclamó porque Van les había salvado la vida, pero Jimo sabía que tal vez Van los estaba observando en todo momento y tenía toda la razón, todo gracias a la esfera de cristal. Aunque sabía que el reino humano era complicado, quería ir de todas formas para conocer otras partes del mundo. A pesar de que ya no era su obligación, Lin decidió continuar sirviendo a Van y por eso su maestro le pidió que le confesara sus sentimientos en lugar de comportarse como sirvienta, pero Su Odong estaba confundido, y como Lin no encontró una forma de explicar por qué Van no podía casarse, simplemente dijo que a él no le gustaban las mujeres. Durante una parada del barco en un muelle, Van pudo explorar el mercado donde encontró a un hombre que casualmente ofrecía servicios para curar las enfermedades de los hombres. Pero Van no cayó en su trampa, sino que le dio consejos para que cambiara su apariencia, y así sería más convincente. Incluso le regaló dinero como inversión para iniciar su negocio. El hombre quedó admirado porque Van rechazó que le leyera su destino, alegando que él no dejaría que los dioses condujeran su vida, sino que forjaría su propio camino. Debido al extraordinario talento de Van, lo siguió teletransportándose hasta su barco. El hombre demostró tener ciertas habilidades especiales, así que Van decidió prestarle atención. Resulta que un discípulo del hombre ya había intentado tratar la enfermedad de Van en su tribu, y casualmente él iba de camino a conocerlo cuando lo encontró en el mercado. Van aceptó recibir tratamiento y cuando le avisó a Lin que saldrían, ella trató de despedirlos, pero al abrir la puerta fue chocada por una píldora que la dejó aturdida, y el hombre explicó que solo era algo para ayudarla con su cultivo, y se fueron de inmediato con teletransportación.
Van quedó asombrado al confirmar que realmente era alguien magistral, pero quedó más impactado al saber que se trataba nada menos que del legendario Shennong, quien inició el camino de la medicina hace miles de años, siendo conocido como el emperador de la humanidad. Shennong explicó que el origen de su enfermedad se remontaba a la antigua Guerra de los Inmortales, y él conocía una técnica para curarla, pero se trataba de una habilidad que, si subía al máximo nivel, sería el próximo emperador de la humanidad capaz de resistir el poder de los inmortales primordiales. Eso significaba que debía asumir la responsabilidad de proteger el reino humano. Van aceptó esa obligación de inmediato con tal de curarse, así que Shennong invocó un artefacto que registraba la primera escritura de cultivo. Si conseguía su aprobación en un mes, sería el propietario del decreto del emperador Yan. La primera prueba consistió en demostrar su fuerza física talando 100 árboles y llevando los troncos hasta la cabaña sin usar ninguna habilidad. Al terminar sumamente agotado, le dieron una píldora especial para recobrar energías y continuar con la siguiente prueba, que consistía en construir una casa resistente para proteger a los humanos de las tempestades. Van sabía que no debía tomárselo a la ligera y puso todo su empeño en construir un magnífico edificio del que estaba muy orgulloso. La tercera prueba fue cavar un arroyo desde la montaña hasta más allá de la casa que construyó. Cuando Shennong regresó, encontró la casa con cultivos y un arroyo. Como prueba final, Van tuvo que mover todas las cosas de la cabaña a la nueva casa, por lo que se burló sabiendo que era sumamente fácil. Al terminar, celebró de felicidad cuando el decreto del emperador cayó en sus manos. Sin embargo, una de las cajas que movió se rompió de repente, mostrando que estaba llena de otros artefactos idénticos a ese. Van estaba dispuesto a quitarle la vida al estafador que lo hizo trabajar por nada, arruinando sus sueños de juventud. Pero al final comenzó el verdadero entrenamiento con el decreto del emperador Yan. Aún así, estaba tan enojado que no lograba concentrarse del todo, por eso su trasero comenzó a quemarse. Como Shennong se burló, Van también trató de insultarlo, pero lo único que consiguió fue terminar siendo perseguido por una tormenta eléctrica. Aunque terminó chamuscado, decidió vengarse sirviéndole a Shennong un extraño té con ingredientes de dudosa procedencia, y al ser descubierto pensó que podría escapar volando, sin imaginar que Shennong lo perseguiría hasta el cielo. Por esa razón, cuando Shennong le dio unas píldoras para mejorar su cultivo, tuvo miedo de que se tratara de una trampa, pero el anciano logró convencerlo con una historia conmovedora sobre la última esperanza de la humanidad, y al final las píldoras eran afrodisíacos que lo hicieron sonrojar por completo. La única solución sería bajar el líbido con una mujer, pero no podía hacerlo por culpa de su enfermedad, así que Shennong le entregó otra píldora para aliviar los efectos. Sin embargo, Van ya no estaba dispuesto a confiarse de tomar nada que le diera ese estafador. En otro momento continuaron el entrenamiento físico, donde Van sostenía una enorme roca y no podía dejar caer su cuerpo a pesar de ser golpeado por Shennong, ya que unos cuchillos se enterrarían justo en sus partes nobles. Ambos por fin decidieron hacer una tregua, quitando todas las trampas que le habían puesto al otro como muestra de paz. Van se preguntó cómo el emperador de la humanidad podía tener tanto tiempo libre y si era porque el emperador del cielo le puso restricciones. Pero Shennong aclaró que el emperador Kun jamás aparecería en el reino humano mientras él estuviera con vida. Su subordinado, el gran señor de la vida, era quien controlaba la esperanza de vida de los seres vivos. Por eso él mismo sabía que no podía ser inmortal para siempre y quiso pasarle su poder a un heredero a través del decreto del emperador Yan. Pero de 100 candidatos nadie había logrado resistir ese poder y por eso tenía esperanza en que Van lo consiguiera. Además, todavía era necesario que Van diera una contribución a la raza humana. Por eso iba a enviarlo al país de las mujeres, donde estaba a punto de estallar una rebelión y debía ayudarlas. Shennong invocó una reunión con los ministros bajo su mando, los cuales estaban preocupados porque su esperanza de vida estaba llegando al límite, pero les dijo que no se preocuparan y dejaran de buscar un candidato para convertirse en su sucesor. Shennong le advirtió a Van que tuviera cuidado con la secta de las 10 maldades, la cual eran infiltrados del Palacio Celestial y adoraban a los 10 inmortales malignos. Últimamente habían causado conflictos y se habían infiltrado en otras sectas. Van le explicó que con su habilidad de invocación de estrellas podía ver el aura de las personas, así que sería fácil para él detectar los corazones oscuros de los malvados. La otra secta de que debía cuidarse era la de los Cuatro Mares, que originalmente fue fundada por Shennong, pero la persona que quedó a cargo terminó siendo corrupta. Entonces Shennong le entregó a Van 2 anillos que le servirían de ayuda. Uno tenía el clásico de las 100 hierbas y el otro tenía elixires curativos. Además, si se usaban juntos, podía ocultar su aura y romper algunas formaciones de bajo nivel. Por último, realizó un ritual con el poder del decreto del emperador Yan, recordándole que si alcanzaba el 9º nivel de la técnica, su enfermedad sería automáticamente curada.
Después le golpeó el pecho para transportarlo haciéndolo caer en una bañera caliente donde curiosamente estaba una mujer que no dudó en atacarlo por pervertido. Van logró ser atendido como un honorable enviado del cielo. La mujer con la que combatió era la general Fenge, y mientras peleaban se presentó como un cultivador del mundo humano que iba a cumplir una misión en el país de las mujeres, y Fenge quedó enamorada en cuanto vio su hermoso rostro. Cuando por fin comenzaron a tratarlo con hospitalidad, Fenge trató de acercarse y por su actitud evasiva creyó que era el legendario hombre casto, sin imaginar que en realidad Van tenía una enfermedad si era tocado por una mujer. Fenge pensó que su reina estaría encantada de conocerlo, y Van fue derrotado ya que no podía usar sus técnicas estelares. Entonces usó su poder divino y se presentó con su verdadera identidad de la tierra salvaje del norte, contando que estaba buscando las verdaderas escrituras que salvarían su tierra, y con eso todas quedaron perdidamente enamoradas de su esplendor. En el país de las mujeres nadie podía salir del territorio, ya que estaban rodeadas por una barrera para protegerlas contra los enemigos externos. A Van le pareció curioso cómo podían mantener la paz en medio del encierro, y Fenge aseguró que su reina era extremadamente respetada. Otro detalle curioso que notó Van fueron las estatuas de bestias gigantes que en realidad tenían demasiada vitalidad, por lo que en realidad debían estar vivas. Antes de entrar a la capital, alguien les avisó que hace unos días un pervertido atacó a varias ciudadanas y por eso aumentaron el control. El pervertido resultó ser obviamente Jimo, que ya se encontraba colgado esperando su ejecución. Van fue recibido por la primera ministra que estaba acompañada por Ling y ante las súplicas de auxilio de Jimo, tuvo que preguntar cómo lo habían atrapado. La guardiana que lo capturó buscaba al culpable de haber lastimado a varias mujeres y lo encontró en una cama desnudo junto a una mujer llorando, lo cual era sospechoso, ya que no lo vieron cometiendo el crimen y aunque era un cultivador fuerte, se encontraba lo suficientemente débil como para ser capturado. Así que le dieron una oportunidad para investigar el caso a fondo, pero eso no evitó que Jimo recibiera una paliza por parte de Fenge. La primera ministra le pidió a Van que los ayudara a resolver el caso con sus amplios conocimientos del mundo exterior. Cuando trajeron a Jimo, él contó que disfrutaba de un banquete cuando escuchó una cítara y una mujer hermosa lo invitó a bailar y salió con ella de la mansión. Después de eso no recordaba lo ocurrido, solo que despertó sin la capacidad de mover su cuerpo ni usar sus poderes, por lo que juró que era inocente. Entonces hicieron traer a las víctimas y ellas también dijeron que no estaban seguras de que fuera el culpable. Una dijo que lo recordaba más pequeño y delgado, otra dijo que su voz era diferente y otra dijo que tenía una cicatriz en el pecho izquierdo y que ella le había aruñado la espalda. Jimo mostró que su espalda estaba intacta y la ministra no pudo evitar deleitarse con sus maravillosos músculos masculinos. La conclusión de Van fue que había un tercer hombre dentro del país, así que ordenaron aumentar la seguridad y buscar por todas partes. En cuanto Jimo fue liberado, quiso tomar venganza contra Fenge por haberle dado una paliza, ya que antes no pudo defenderse porque su poder estaba restringido. Van trató de detenerlo sabiendo que Fenge en realidad era bastante fuerte, pero no pudo hacerlo. Ling notó que una de las guardias era sospechosa y la hizo quitarse el casco, pero en realidad resultó ser la reina que estaba infiltrada para ver lo que ocurría, por lo que simplemente se despidió avergonzada pidiendo que trataran bien a los invitados hasta su reunión al día siguiente. Jimo terminó recibiendo una paliza peor que la anterior y aseguró que no tenía ningún interés romántico en ninguna mujer más fuerte que él. También se quejó porque Ling creyó que su compañero era culpable, pero ella admitió que su actitud siempre había sido sospechosa, confesando además que estaban allí porque alguien les había pedido ayuda diciendo que pronto se iniciarían una rebelión en el país. Por su parte, Van les mintió diciendo que fue enviado por la Señora de las Estrellas para buscar unas escrituras para salvar el mundo, y le lanzó una indirecta a Jimo diciendo que eso no debería saberlo la secta de los Cuatro Mares, ya que sabía que Jimo les pasaba toda la información, pero no quiso poner presión en su amigo que solo cumplía sus obligaciones y se retiró sin permitirle dar excusas. Jimo estaba tan triste que cuando entró la ministra en su cuarto para servirle, estuvo a punto de caer en una nueva trampa, pero esta vez se resistió jurando que él no era ese tipo de hombre sin dignidad. Alguien se infiltró en el cuarto de Van y resultó ser la reina. Ella solamente tenía curiosidad y preparó un montón de preguntas para saber más cosas del mundo exterior, y Van respondió complacido hasta que de repente recibió la visita de Ling y escondió a la reina en el armario para que no la descubrieran. Ling quería que la ayudara a encontrar el culpable. Entonces llegó otra visita y ella se escondió tras las cortinas y quien entró fue la ministra que como fue a probar con otra presa.
Cuando Jimo fue al cuarto, la mujer se escondió en el armario y viendo que la situación ya de por sí era extraña, de repente el collar de Van dio una advertencia de peligro, así que usó sus poderes para defenderse. Un guerrero llamado Ganfan era el verdadero culpable detrás de todo. Luego de hipnotizar a Jimo con una bebida, lo secuestró y se dedicó a buscar mujeres con las cuales acostarse. Aunque no fue lo que esperaba, decidió que se iba a sacrificar para cumplir la misión. Pero sus planes se arruinaron cuando apareció Van, por eso el plan era eliminarlo y culpar a Jimo. Esa noche llegó a la habitación fingiendo ser Jimo, pero no esperó que sería atacado antes de siquiera haber abierto la puerta. Link también se metió en la pelea y Ganfan tardó en entender que se había metido con las personas equivocadas. No solo tuvo que enfrentarse a Jimo, sino también a la primera ministra y a la mismísima reina. El grandioso plan de Ganfan fue tomar al más débil como rehén y escogió precisamente a Van como objetivo, sin imaginar que Van era de hecho el más poderoso de todos los presentes. Para que no pudieran interrogarlo, Ganfan se hizo la automorición. Como no podían hacer más nada, uno se fue por su cuenta y la primera ministra puso una excusa para justificar su visita que fue descubierta por la reina. Al día siguiente, Jimo pudo confirmar con la confesión de las víctimas que el hombre que las agredió fue Ganfan, por lo que él estaba feliz de probar su inocencia. Jimo le pidió a Van que cuando volviera al reino humano se uniera a la secta de los Cuatro Mares porque era una de las más prestigiosas al haber sido fundada por el emperador de la humanidad. Por eso muy pocas personas tenían la oportunidad de unirse. Jimo dijo que la mayor ventaja era que los mejores discípulos tenían la opción de heredar el decreto del emperador Yan, y eso hizo que Van entendiera que Shenong realmente debía valorarlo mucho para haberle dado la oportunidad en cuanto lo conoció. Obviamente que Van lo rechazó causando que Jimo se decepcionara porque era un talento desperdiciado. Cuando por fin llegaron al palacio, Van y Link fueron recibidos con mucha alegría, pero cuando Jimo se bajó del carruaje, todavía no había perdido la mala fama, y todas las mujeres demostraron que lo odiaban profundamente. Al entrar vieron una piscina mediante la cual las mujeres se embarazaban por medio de un ritual religioso. Lo extraño fue cuando se adentraron más, y Van tuvo una sensación como si estuviera siendo observado por una bestia. La ministra explicó que era la bestia guardiana del país que las había protegido desde su fundación. En cuanto vieron a la reina, ella trató de darle la mano a Van y él la rechazó porque no era apropiado, pero no se quedó tranquila y lo invitó a su lugar de descanso seguidos de la ministra y de Link, que querían comprobar que no ocurriera nada extraño. Después de ver un retrato de la anterior reina, la reina llevó a Van a un hermoso jardín con un enorme árbol con flores tan hermosas como la reina, y de donde colgaban unos columpios que usaron para divertirse juntos. Van aprovechó para obtener información confirmando que el país realmente no estaba completamente aislado del mundo, sino que usaban unos medios secretos para conseguir algunas cosas de afuera y solo lo sabían la reina y la ministra. La reina estaba triste porque nunca pudo conocer el exterior y siempre estaba ocupada con asuntos triviales. Van contó que su padre pasaba mucho tiempo acampando fuera de la tribu a pesar de ser el líder y la reina sintió envidia, pero lo aceptó tranquila y procedió a invitarlos a todos a conocer el lugar. La persona que había pedido la ayuda de los cultivadores para detener la rebelión era la general Fenge, la cual estaba enojada porque enviaron muy pocas personas, pero Jimo le aseguró que ellos eran bastante fuertes y tenían un plan de respaldo si estaban en peligro. Fenge estaba junto a la reina desde que eran pequeñas, por eso necesitaba protegerla como fuera. Mientras tanto, Link y Jimo se relajaban jugando, y ella aprovechó de pedirle a su compañero que aprendiera a ser tan puro como el maestro Van, el cual claramente no tenía malas intenciones en su corazón y era naturalmente carismático. Jimo pensó que su compañera se estaba enamorando, así que le propuso un plan para emborracharlo y hacer que bajara la guardia. Curiosamente, Link aceptó el plan, y esa misma noche todas las mujeres ayudaron haciendo que Van brindara una y otra vez y ofrecieron distintos tipos de licor. Lo que no esperaban era que Van haría aparecer un enorme frasco con un licor muy fuerte de su tribu, advirtiendo que si no resistían el alcohol sería mejor irse a dormir. Entonces, sirvió el licor en unos cuencos de hielo para todos burlándose de Jimo porque parecía tener miedo. Así que se tomó unas píldoras de antídoto y después bebió el licor hasta el fondo para no quedar mal. Asimismo hizo que cada una bebiera hasta el fondo hasta terminar completamente borrachos. A duras penas quedaba la reina medio despierta admirando la belleza de Van, y por un segundo él también lamentó que su enfermedad no lo dejara acercarse a ella. Entonces de repente se sintió mareado, descubriendo muy tarde que le habían dado algo extraño en la bebida, por lo que se metió en un cubo de hielo para protegerse.
Jimo se despertó pidiéndole disculpas de antemano por lo que iba a hacer. Entonces le dio la píldora a Ling y Fenge para quitarles la borrachera y tuvo que explicarle a su compañera que solo estaba tratando de evitar que Van se viera involucrado en su misión. A pesar de que Fenge realmente apreciaba a la reina como su amiga, Van observaba todo dentro del hielo entendiendo que debía existir una razón en el fondo por la cual ella misma era la que estaba iniciando la rebelión con el objetivo de destruir el país de las mujeres. Cuando Fenge era pequeña descubrió a una temible bestia devorando la energía vital de una niña hasta deshacer su cuerpo, mientras unas sacerdotisas solo podían contener el terror y arrodillarse en adoración. Cuando encontraron a Fenge, ordenaron su ejecución, pero por suerte allí estaba la princesa que suplicó que la dejaran vivir para no causar otro sacrificio sin razón. Fenge tenía varias guardianas que la apoyaban en su objetivo de liberar al reino de esa feroz bestia. De camino al lugar de los sacrificios, las guardianas habían sido eliminadas y en el interior había muchas habitaciones donde descansaban las niñas que serían sacrificadas una por una. En la piscina del embarazo, Van vio la historia que contaba que la diosa que creó el país de las mujeres dejó una bestia como guardiana a cambio de sacrificios humanos. Fenge no tardó en llegar al lugar donde estaba la bestia, y justamente las sacerdotisas ya tenían una niña lista para entregarla. Una sacerdotisa intentó explicar que solo de esa forma podían vivir tranquilas en su país, pero Fenge ya no estaba dispuesta a entregar a ninguna otra pequeña, sino que se opuso a la voluntad de los dioses atacando a la bestia con ayuda de los dos cultivadores que la acompañaban. La bestia derritió con su fuego a varias guardianas al mismo tiempo, por lo que ordenaron la retirada mientras Jimo lanzaba un ataque que logró derribar a la criatura por el tiempo suficiente para atacarla una y otras impidiendo que se levantara. Sin embargo, la bestia era demasiado fuerte, sanando todas sus heridas con una feroz aura que no dejó que nadie se acercara y cuando estuvo a punto de atacar a Fenge, apareció Van para ayudarlos. Van explicó que lo primero que debían hacer al pelear contra una bestia gigante era impedir su movilidad, atacando directamente en sus tobillos para que no pudiera mantenerse en pie. Ling no se quedó atrás, realizando un hechizo para aumentar la velocidad de Van ayudándolo a ser más ágil. Van no dejó que la bestia volviera a curarse con el aura feroz, sino que la atacó sin piedad, y cuando solo faltaba darle el golpe final, Van no permitió que Fenge lo hiciera hasta que les contara a las mujeres que la apoyaban toda la verdad que él ya había descubierto por su cuenta, pues la bestia era el núcleo de la barrera que las protegía del mundo exterior, y además, las 108 estatuas que se encontraban alrededor despertarían en cuanto la barrera dejara de funcionar. Ese fue el plan diseñado por la diosa que creó el país para destruirlo, evitando que cualquier otra deidad se adueñara de él. El problema era que si dejaban a la bestia guardiana viva, debían continuar sacrificando vidas inocentes. Por eso la reina lloraba mucho cuando era una niña pensando que se iba a convertir en un monstruo, y Fenge prometió que la salvaría de ese destino. Entonces, todo el panorama cambió cuando llegó la ministra llamando a la bestia Su Majestad. Van entendió todo en un instante y trató de detener a Fenge cuando le lanzó un despiadado ataque a la bestia. Pero no pudo llegar a tiempo. El cuerpo de la bestia se desvaneció y solo quedó una corona que Fenge no pudo terminar de destruir y salió volando hacia el exterior. El mismo Jimo se preguntaba si realmente habían hecho lo correcto. La corona se detuvo sobre la piscina y Van confirmó que las bestias estaban comenzando a despertar, pero cuando Jimo la tocó se detuvo un instante, así que Van le ordenó que se encargara de la corona que estaba liberando a las bestias mientras él salvaba a la reina. Jimo estaba tan desesperado que simplemente acudió a su último recurso, invocando al maestro Chumu para suplicarle ayuda. Así tuviera que renunciar a la secta como redención por haber causado un desastre tan terrible. Chumu aceptó ayudarlo resignado, aunque incluso para él fue difícil. Realmente pudo evitar la liberación de las bestias momentáneamente. Por otro lado, Fenge trataba de secuestrar a la reina para sacarla del país, pero la misma reina le pidió que se detuviera y al final consiguieron aprisionarla, mientras que la reina caminaba voluntariamente hacia la corona, confesando que solo la familia real con sangre de la diosa podía usarla. Como consecuencia, su cuerpo terminaría convirtiéndose en la misma bestia que vieron antes, así como le había pasado antes a su madre. Como respaldo, tenía una hermana menor escondida que sería la nueva reina, y ella solamente pudo pedirle a Van que cumpliera el deseo de darle un abrazo. Sin embargo, él tuvo que cubrirse con la fría protección, y ella confirmó que al final el contacto con un hombre no era tan especial. Aún así, le hubiera gustado envejecer a su lado como contaban los libros. Por su parte, Fenge solo pudo pedir perdón mientras lloraba desesperada viendo a su amiga dirigirse a su final. De repente, Van recordó unas palabras del maestro Shenong y le pidió a la reina que se detuviera y le preguntó si quería convertirse en una diosa.
Entonces explicó que tal vez el sistema de sucesión del país de las mujeres era divino, pero estaba dormido debido a la corta esperanza de vida de los humanos. Aún así, conservaba la capacidad de acumular energía a través del poder de la fe de las personas que ponían sus esperanzas en la persona que adoraban. Si conseguía hacerlo, al menos podría evitar convertirse en una bestia. La reina solo debía resistir el tiempo suficiente mientras la ayudaban a establecer una conexión con sus creyentes. Así que simplemente aceptó el poder la corona volviéndose una sola con ella, y después presentaron ante el reino a la diosa que hizo muchos sacrificios por su pueblo. Construyeron una estatua. Por último, debían hacer posibles varios milagros, alegando que quien oraba a la diosa recibía sus bendiciones y harían un ritual a través del cual recolectarían todo el poder de la fe. Sin embargo, si alguien llegaba a descubrir toda la verdad, sería un gran problema. Aunque el país de las mujeres estaba aislado del mundo, la secta de los Cuatro Mares no se quedaría sin investigar el asunto. Por suerte, Jimo podía ejercer presión a través de su poderosa familia para evitarlo. El maestro Shenong estaba complacido con el trabajo de Van mientras él torturaba a una feroz criatura a cambio de la información que necesitaba, y no pudo negarse ya que se encontraba humillantemente atado de cabeza luego de perder una pelea. Van tocó la estatua de la reina para hablar con ella a través de una conexión espiritual, y ella le explicó que estaba un lugar tranquilo y hermoso. Además, ya podía liberarse fácilmente de la presión de la corona que la obligaba a convertirse en bestia. En cambio, ya sentía que podía usar sus poderes divinos, por eso les dio las gracias a todos los que la habían ayudado. Por otro lado, Van le contó a Chumu que el país debía establecer relaciones con el reino humano ya que sería mucho más beneficioso que quedarse encerradas luego de que ya tenían incluso a su propia divinidad. Cuando el maestro trató de insinuarle a Van que tal vez tenía una relación con Ling o estaba interesado en la reina, él explicó que la reina quería un marido, pero no era precisamente él y ante la persistencia prefirió evadir el tema para no tener que revelar el secreto de su enfermedad. Después de eso, Chumu fue interrogado por la secta de los Cuatro Mares a pesar de que había decidido renunciar por ayudar a Jimo. Él trató de explicar que Jimo y Ling abandonaron su misión porque sus mentes no soportaron lo que estaba ocurriendo. Cuando le recordaron que Jimo era un talento apreciado por su jefe, Chumu dijo que ese asunto debía tratarlo directamente con su familia. Así que el interrogador cambió el tema para preguntar sobre el método para usar el poder de la fe que usaron en el país de las mujeres, y ellos querían saber cómo lo consiguieron cuando nadie en el reino humano lo había logrado. Por eso le pidió conocer a Van para que los enseñara a hacerlo. Chumu le advirtió que tanto Van como su madre eran personas muy poderosas que era mejor no hacerlos enojar, así que él simplemente no los ayudaría. Esa noche Jimo recibió a sus familiares ansioso por presentarles al magnífico maestro Van de la Tierra del Norte, tanto así que su tía le dijo que si exageraba solo perjudicaría a su amigo. Entonces escucharon una música bastante peculiar y Jimo explicó que era un invento de Van. Cuando entraron se encontraron con una disco muy animada donde ni siquiera Ling pudo evitar bailar alegre, provocando que sus mayores la regañaran por haber perdido el recato. Al día siguiente estaba muy arrepentida de haber tomado licor, a pesar de que Van dijo que la vida de los cultivadores era muy estricta. Aunque estaban muy preocupados, en realidad Ling había tenido un avance inesperado en su cultivo sin terminar de entender la razón por la cual había ocurrido. Así que después de ser regañada, sus mayores le dijeron que volviera a soltarse de vez en cuando. Como Van ya tenía que irse, antes quiso darles unos obsequios a sus amigos. A Jimo le dio un abanico que disparaba proyectiles y a Ling le dio 2 sorbetes para tomar sus bebidas sin tener que inclinar la cabeza haciendo que se le cayera el peinado. Jimo le pidió que lo acompañara en su viaje, pero Van tenía miedo de verse involucrado en algunos de los problemas que ocasionaba todo el tiempo. Luego se despidió de la reina, que a duras penas podía manifestar su aura en ese mundo. Al irse también apareció Fenge, que decidió pasar los últimos minutos de su vida junto a la reina, la cual solo pudo llorar abrazándola desconsolada. En cuanto Van salió del país de las mujeres, escuchó un mensaje de Shenong felicitándolo y también se dio cuenta de que los miembros de los Cuatro Mares lo habían estado esperando para invitarlo a conocer a sus superiores y si no aceptaba lo llevarían a la fuerza. Eso ofendió mucho a Van, que no estaba siendo respetado con la autoridad que correspondía como joven maestro ni enviado divino. Entonces la mujer de la secta lo amenazó sin darse cuenta que más atrás su compañero fue atacado por nadie menos que el mismísimo maestro Shenong. Y pronto ella lo hizo enfadar tanto que también descargó su ira dejándolos a los 2 colgados de cabeza. Van le regaló un dulce para que se calmara y fue entonces que el maestro lo invitó a acompañarlo a la montaña Kunlun en busca de hierba espiritual. Van sintió miedo al recordar que ese territorio era de la deidad del oeste, superior a su propia deidad, por lo que tuvo dudas, sintiéndose en desventaja.
Shenong le recordó que le debía un favor por haber diagnosticado su enfermedad, pero Van creía que no sería muy útil. Aún así, el maestro se lo llevó, olvidando que habían dejado a los dos cultivadores de cabeza en un árbol. Shenong le confesó que no esperaba volver a verlo tan pronto, pero quedó demasiado asombrado por lo que Van había hecho en el país de las mujeres, y por eso decidió buscarlo antes de tiempo. Entonces comenzó a contarle la ocasión en que el reino humano también había usado el poder de la fe. Luego de la batalla que duró miles de años, el emperador Kun triunfó convirtiéndose en emperador celestial y creó el Palacio Celestial dividiendo el reino en 9 tierras. La deidad del fuego comenzó a controlar el sur, mismo lugar donde se encontraba el reino humano en ese momento. La deidad era tan cruel y despiadada. Entonces, un líder humano descubrió casualmente que podía crear fuego taladrando madera y les enseñó a todos cómo hacerlo, provocando la furia de la deidad del fuego que decidió eliminarlo. Aunque el humano le declaró guerra, la deidad simplemente lo lanzó al mar con un simple movimiento, y después de muchos años, cuando la deidad usó sus llamas enfurecido durante un banquete del Palacio Celestial, de repente apareció un anciano descalzo caminando sobre las olas del mar y se enfrentó cara a cara contra la deidad que lo había reconocido, y nuevamente movió su dedo tan gigante como una montaña a punto de golpearlo con una fuerza abrumadora. Sin embargo, la tierra tembló y el cielo cambió. Esta vez fue diferente, y la deidad sintió un terrible poder que la mandó a volar por el aire, y cayó observando asombrado al anciano, que luego se lanzó para atacar chocando con la frente de la deidad. Como la deidad tenía mal temperamento, todos los dioses observaron la batalla sin intervenir, hasta que vieron cómo el anciano logró destrozar en pedazos la esencia divina, dejándolos impactados porque era la primera vez que un dios era eliminado. El anciano se fusionó con la esencia divina de quien acababa de vencer y dominó el poder del fuego. Su nombre era Sui Ren. El emperador celestial atacó enfurecido a Sui Ren, pero los humanos admiraron el asombroso poder del fuego que poseía y se unieron a combatir contra las deidades. No solo les ganó a las deidades, sino que avanzó hasta acercarse al emperador celestial para negociar, ya que era la deidad innata más fuerte, y como Sui Ren ya estaba agotado por las batallas, su vida se acercaba a su final, por lo que los humanos se retiraron a las tierras del sur para establecer el reino humano. Shenong le explicó a Van que gracias a eso, los humanos podían vivir libres sin inclinarse ante las deidades, por lo que hacerse fuertes fue el secreto con el cual el reino humano había mantenido su orgullo sin inclinarse. Entonces Van le recordó que él provenía de la tierra del norte donde adoraban a los dioses, así que Shenong simplemente le recordó que debía dominar el poder del decreto del emperador Yan, el cual era la llave para dominar el poder del fuego y heredar el trono como emperador de la humanidad. En vista de la alta estima que Shenong le tenía, Van aprovechó para obtener un nuevo artefacto que le fuera útil, y aunque prefería algo para refinar herramientas, le entregaron un objeto para realizar alquimia. Luego el maestro le explicó que incluso los humanos que alcanzaban la inmortalidad podían pelear contra las deidades, pero tenían un tiempo de vida limitado porque era la traba que les colocó el emperador celestial. Después de eso fueron al legendario santuario Kunlun, donde la poderosa aura asustó a Van porque era más fuerte que las bestias que había combatido. Aún así, Shenong lo obligó a mantenerse firme justo cuando comenzaron a llegar unas enormes bestias con un poder inimaginable. Como Van estaba tan asustado, Shenong lo sacó de allí por un portal y mientras caía Van hizo una invocación estelar para enviarle su poder como ayuda. Cuando cayó en una isla tropical estaba totalmente agotado y se preguntó si realmente Shenong solamente lo llevó a ese lugar para ampliar su horizonte, tomando en cuenta que ese anciano estaba llegando al final de su vida y no tenía un sucesor. Pero luego se arrepintió de sus pensamientos creyendo que se trataba de una nueva estafa de ese embaucador, y lo peor es que le había dado todo su poder como ayuda. Van logró despertarse a duras penas gracias a que un pájaro le dio un poco de agua, así que le obsequió una manzana como recompensa, pero el ave pareció sentirse ofendida por el gesto y la lanzó al suelo para luego ir a buscar otra fruta realmente buena. Con eso Van recuperó todas sus energías. Entonces el pájaro se posó sobre su brazo y luego se transformó en una hermosa mujer. Van quedó sorprendido y le pidió que volviera a tocarlo en forma de pájaro, quedando asombrado porque su enfermedad no estaba reaccionando al contacto con una mujer, así que le pidió que volviera a su forma original y volviera a tocarlo. Por primera vez Van sintió lo suave que podía ser la delicada piel de una mujer sin ser electrocutado, y eso lo hizo llorar de felicidad, hasta que accidentalmente miró bajo la falda de la chica, y por eso recibió una patada tan fuerte que lo mandó directo al mar.
Luego de disculparse con la chica y analizar mejor la situación, descubrió que era la hija de Shenong y que tal vez podía tocarla simplemente porque ella poseía un cuerpo espiritual. Además de eso, por alguna extraña razón, sus pensamientos lo llevaron a la conclusión de que fue enviado a ese lugar para conocerla, ya que el maestro deseaba convertirlo en su yerno y luego de darle vueltas al asunto por un rato, prometió que cumpliría con la voluntad de su maestro. Por otro lado, solo quedaba una bestia en el santuario Kunlun, y cuando vio a Shenong que había recuperado nuevamente su juventud, simplemente se inclinó y lo dejó irse.